Muchísimas gracias a todos ustedes y especialmente a los coordinadores por brindarnos esta oportunidad de compartir a la distancia el conocimiento en tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a conversar sobre qué es lo que sucede en la familia cuando tenemos un paciente COVID en casa. Por supuesto que tenemos que entender que cada dinámica familiar es diferente. Cada familia es un mundo y pueden haber diferentes formas de familia y la dinámica va a variar también dependiendo de el periodo en el que se encuentre esta familia, si es con niños, si es con personas de la tercera edad que están en casa, si es con adolescentes, pero ahora, independientemente de la estructura familiar que tengamos, vamos a hablar qué es lo que ocurre cuando uno de los familiares presenta COVID-19 y es atendido en casa. Por lo tanto, todos conocemos que lo más importante es en psicología de enlace saber que todos tenemos un rol importante. Tenemos que trabajar de manera conjunta y concertada el personal de salud, por supuesto, porque estamos hablando de una enfermedad que nos agobia, que tiene múltiples manifestaciones, que no se conocen del todo cuáles van a ser las respuestas a los medicamentos. Los colegas de salud también están aprendiendo en esto. Tenemos que trabajar con el paciente, que es el que está afectado, y con la familia, porque es todo el sistema el que se ve alterado. ¿Ok? Quiero hacer desaparecer esto. Ok. Entonces, como un sistema familiar, debemos realizar diferentes tareas. Primero, sabemos que en cualquier proceso de enfermedad, y por supuesto también en COVID-19, el conocer, el brindar información sobre qué es lo que está sucediendo, sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, es una herramienta valiosa para poder afrontar cualquier proceso, tanto con el paciente como con la familia. Por lo tanto, este proceso que nosotros llamamos de psicoeducación, de qué es lo que está sucediendo, de cómo se está sintiendo el paciente, cómo es esperable que se sienta él y la familia, ¿sí? Todo eso entra en la primera tarea que tenemos como psicólogos, que es estar en contacto con el personal de salud, con la familia y ser un puente de relación e interacción con ellos. ¿Ok? Luego se multiplican las tareas, aparte de todas las tareas rutinarias que se tiene en la pandemia, como continuar con las actividades académicas, algunos con las actividades laborales. Tenemos que sumar todas las situaciones que emergen a partir del COVID-19, que es conseguir medicación, que es de manera inmediata. El paciente necesita en este momento. Necesitamos todos los suplementos de salud, todos los suplementos de bioseguridad. Necesitamos en ocasiones contratar personal para que atienda en casa, ya sea porque no hay cobertura en los centros hospitalarios, que es lo que ha pasado aquí en Bolivia cuando se llegó al momento cúspide de la pandemia, ¿sí? Estábamos en crisis como en todo el mundo, en crisis hospitalaria, donde los centros de salud estaban abarrotados y se tenía que atender al paciente, incluso complicado, en la casa. ¿Ok? Se necesita personal de salud para que suministre aquellos medicamentos que son por vía intravenosa. Se necesita tener en casa implementos que antes no los teníamos para monitorizar, un oxímetro, ¿sí?
un termómetro, bueno, eso siempre lo teníamos, ¿ok? Pero son situaciones nuevas. Ahora, debemos ir dividiendo la información que vamos a dar al paciente sobre los diferentes aspectos que conlleva esta enfermedad. La dieta, tenemos que seguir una rutina de aislamiento, ¿sí? Por lo tanto, el paciente o los pacientes que están infectados en casa tienen que separarse en diferentes ambientes. Si es que hay más de un paciente COVID, pues cada uno, no es que los reunimos en una habitación, pero aquí también tenemos que tener en consideración que esta enfermedad es una enfermedad también de privilegiados, ¿sí? Porque cuando pedimos un aislamiento tenemos que tener en cuenta que ese aislamiento requiere ambientes necesarios. Y al menos en mi país, como creo que pasa en muchos países tercermundistas, hay muchas familias que no tienen esa posibilidad de aislarse, no tienen esa posibilidad de tener un distanciamiento social, porque a veces viven en dos habitaciones. En una cocinan y en la otra duermen y comen y tendrán una habitación de los sanitarios nada más. ¿Ok? Otra de las tareas es la comunicación y el entretenimiento que debemos brindar al paciente en el momento en que ya pueda realizar estas actividades. También se deben continuar con toda nuestra rutina diaria. No es que porque esté presente el COVID, la vida se detiene. No, muchos miembros tienen que continuar con el trabajo, otros tienen que estudiar, ¿sí? Y más aún se complica cuando también dentro de la dinámica familiar se presentan ya otros pacientes que tienen enfermedades crónicas. Entonces también hay que atender como se hacía antes, pero se aumenta la atención a este paciente. ¿Cuál es la percepción que debemos tener? Primero, conocer qué es lo que sabe el paciente, qué es lo que conoce y qué es lo que desea saber. No solamente nosotros ir y brindar una información sin conocer la perspectiva del paciente y de la familia. Si vamos a estar primero trabajando con el paciente, pues tenemos que saber qué es lo que sabe, qué es lo que le dijeron, qué es lo que conoce y qué es lo que quiere conocer. Y dentro de esa información, entonces vamos diferenciando aquella información que es errónea o la que es certera. Dentro de toda la información que sabemos que es nueva en este campo del COVID-19, donde incluso los científicos cambiaron en el proceso los esquemas de tratamiento porque han visto diferentes reacciones, ¿sí? Entonces, entendiendo que es una enfermedad nueva para todos, todos estaban aprendiendo, todos estamos aprendiendo, entonces tenemos que tener ese nivel de también de sinceridad con el paciente y la familia. Por supuesto que tenemos que adecuar también esta información al conocimiento que tenga el paciente, el nivel de educación, el, eh, el medio sociocultural, ¿sí? Y por otro lado, averiguar qué es lo que quiere saber, porque tampoco se trata de que nosotros le digamos, esto pasa, esto tiene que hacer a nivel de la dieta, de todo el otro, y si el paciente, uno en un inicio tal vez no se encuentra en condiciones ni siquiera cognitivas, porque hemos visto que los pacientes se encuentran en un estado, muchos de ellos refieren como un embotamiento, ¿sí? En los primeros días y luego recuerdan muy tenuamente lo que ha pasado, ¿no? Esas son las experiencias clínicas que hemos tenido acá. Entonces, en ese momento, lo que se tiene que hacer es brindar la atención al paciente y quizás más
darle información a la familia y a la persona que se va a hacer cargo del cuidado, ¿sí? Pero ya cuando el paciente esté en condiciones de poder hablar, porque no se olviden que también si es que realmente esté en un estado crítico, puede ser que esté intubado o incluso tiene que estar con oxígeno en otros casos y no puede hablar porque se fatiga, le falta el oxígeno, ¿ok? Entonces, cuando ya esté en condiciones, primero tenemos que ver el estado físico del paciente para poder darle la información y responder sobre todo a sus dudas. Pero también tenemos que trabajar con la familia. ¿Cómo debemos dar esta información? Pues es importante entender que todos tenemos cierto nivel de comprensión, utilizamos un lenguaje adecuado a nuestro entorno, a nuestra cultura, ¿ok? Y entonces, por lo tanto, debemos adecuar esta información a toda esta situación. Pero también debemos dosificar la información que vamos a brindar. Y no solamente es dar que nosotros hablemos y hablemos y hablemos, sino lo que nosotros hacemos es interactuar con el paciente, escuchar qué es lo que desea conocer, qué es lo que le angustia. Y luego vamos a ver cómo manejamos también el aspecto emocional. En caso de niños o personas de la tercera edad, o incluso en Bolivia tenemos pues muchísima población de habla aymara, de habla quechua, de habla guaraní, entonces a veces es difícil comunicarse, sobre todo en los hospitales de atención pública, ¿sí? Donde viene gente que llega del campo, entonces nos ayudamos de esquemas, de dibujos, también con niños, ¿ok? Con juegos y no recomendamos, ¿no? Ningún extremo, ni que seamos muy optimistas y digamos información que no conocemos, como que no, esto pasa rápido, o usted se va a sentir muy bien pronto, porque es una información que no es segura, no es certera, pero tampoco debemos dar información brusca de manera negativa, ¿no? Entonces, eh, tampoco se sabe, ¿sí? Entre los pacientes se han visto, de acuerdo a lo que conversaban los colegas médicos, los galenos, decían, se han visto algunas alteraciones realmente dramáticas en tomografías del pulmón, por ejemplo, con focos neumónicos impresionantes y que han recuperado. Y otros pacientes, incluso colegas médicos, porque sí he tenido la oportunidad de ver a varios pacientes médicos que han sido atendidos en sus casas, donde la tomografía no era con un daño tan severo y sin embargo ha fallecido ese paciente. Entonces, no se puede dar un periodo de supervivencia, sobrevivencia, porque tampoco se conoce a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo y cuáles son los factores que pues llevan a este desenlace fatal en algunos pacientes que no manifestaban una sintomatología tan grave y tampoco imágenes tomográficas de mucha lesión y sin embargo se complicó el cuadro y fallecieron. Y otros que parecía que iban a evolucionar de manera negativa han tenido un desarrollo favorable. En toda esta información no damos un monólogo, ¿no? Sino que lo recomendable es que nos pregunte, que nosotros preguntemos qué es lo que nos está entendiendo, que cómo haría él, ¿sí? Entonces es una interacción. Lo primero es demostrar una situación empática. Explorar las emociones ayuda al paciente a tranquilizarse, a disminuir la angustia, pero a que reconozca qué es lo que está sintiendo y cómo puede denominar a esta emoción,
¿sí? Si está enojado, si está triste, si tiene deseos de llorar, le permitimos un espacio. Si no quiere hablar, respetamos el silencio. Decíamos que nuestra labor también es ayudarle a identificar. ¿Y cómo se siente en ese momento? Mal. ¿No? ¿Y cómo es que usted se siente mal? Es que me enoja, que por qué me ha dado a mí, y me preocupa que contagie a mis hijos. Bueno, yo he trabajado en el hospital, eran algunas de las viñetas clínicas que escuchábamos, entonces me siento culpable por haber traído acá a mi casa, a mi hogar, a poner en riesgo, ¿sí? Entonces podemos nosotros ir denominando estas experiencias junto con el paciente, ¿no? Entonces usted dijo que se siente enojado, pero por otro lado también nos dijo que se siente culpable, ¿ok? Entonces aclaramos esa situación. Es su trabajo, o sea, culpable podemos ser de algo que nosotros realmente, voluntariamente, lo provocamos, pero una enfermedad no la provocamos nosotros. Ellos no han traído porque se han comprado en la esquina, ¿sí? El proceso de enfermedad y no han traído el virus a la casa queriendo, ¿no? Entonces explicamos eso. Luego mostramos comprensión, o sea, puedo entender lo que usted está sintiendo en este momento, ¿ok? Respeto también. Si no quiere hablar, entonces respetamos ese silencio. Si el paciente no quiere conocer más, nosotros no vamos a ir a darle toda la información. Si él no está en ese momento dispuesto a escuchar, ¿ok? Siempre vamos más allá de lo que nos dice el paciente. Y por otro lado, damos un apoyo de que en cualquier situación de enfermedad, en cualquier situación de crisis, tanto para el paciente como para la familia, porque esta misma empatía también vamos a tener con la familia, porque no es que solo el paciente es el que está afectado, no solo el paciente es el que está triste, angustiado, además de todos los síntomas físicos. La familia también está agotada por todas las tareas que vamos a ver que se tienen que realizar, pero siempre podemos hacer algo, hasta en las situaciones más críticas, ¿sí? Esa voz de apoyo de nosotros, los terapeutas, es muy importante y es una herramienta que permite disminuir el nivel de ansiedad, de confusión y permite mejorar el funcionamiento a pesar de la crisis. ¿Ok? Como ciertas estrategias o pasos que nosotros realizamos en esta intervención, tanto con la familia como con el paciente, pues vamos dando información, les decía, dosificada, resumimos, recapitulamos lo que ya hemos dicho, le preguntamos al paciente, él nos explica y tenemos una regla de oro en clínica, siempre en los hospitales también, que si el paciente sigue preguntando es porque sigue necesitando la información. No es cuestión de decir, pero ya se lo dije 4 veces, pues tal vez necesite 5, y si le dijimos 20, tal vez necesita 21. Si él sigue preguntando es porque necesita información, ¿ok? Luego debemos nosotros tener un plan de trabajo, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes que nos ha tocado hacer el seguimiento a distancia, ¿no? El trabajo de psicología a distancia, telepsicoterapia, hablar con la familia, estar disponibles para ellos, porque tenemos que ver diferentes tareas, no solo la atención al paciente, coordinar con el personal de salud que viene a la casa, se necesita en ocasiones
contratar una enfermera, o vienen los médicos. En algunos seguros han estado trabajando de esa manera, donde iban y controlaban al paciente, pero en otros hemos tenido que buscar apoyo particular, ¿no? Para que atiendan al paciente en la casa. Tener información de qué síntomas se pueden presentar, qué es lo que ocurre cuando hay fiebre, qué es lo que ocurre cuando está fatigado, cuando le falta la respiración, cuando no tiene deseos de movilizarse, como ocurre en las primeras etapas, responder a las preguntas y a todas las necesidades que nos plantee tanto el paciente como la familia. ¿Ok? Luego vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí?, a nivel psicológico, tanto en el paciente como en la familia. ¿Qué es lo que provoca? Bueno, muchas enfermedades, pero en este caso estamos hablando del paciente que está con COVID-19. Lo que se ha visto es, uno, preocupación por su estado de salud, porque realmente se sienten fatigados, se sienten agotados, y vamos a ver que incluso ya post-COVID, también ahora se están describiendo síntomas cognitivos y emocionales en los pacientes que ya han pasado por la enfermedad. Hay una preocupación constante en los pacientes de que puedan contagiar al resto de la familia. Y en la familia hay una preocupación constante por contagiarse. Por supuesto que se afectan los ingresos económicos, sobre todo cuando no se tiene un seguro de salud y se tiene que cubrir todos los gastos. Entonces, hemos tenido pacientes que han salido de una crisis para entrar a otra crisis. Por supuesto que la prioridad es la vida y que lo económico se puede sobrellevar. Por ejemplo, un colega de psicología, joven, que estuvo tres semanas en terapia intensiva, tenía múltiples complicaciones por enfermedades de base, como diabetes, como hipertensión, etcétera. Entonces, realmente el pronóstico era muy negativo. Tiene una familia conformada por su esposa y 2 niños pequeñitos. Entonces, toda esa angustia lo tuvieron que llevar, ya los hospitales públicos estaban colapsados, a un hospital privado. Entonces, después de eso empezó a mejorar, ¿sí? Y recuperó. Y cuando sale del hospital, pues tenía una deuda impresionante que tenían que cubrir. Eso también afectó a la familia, por supuesto, que estaba muy feliz por haber sobrevivido al COVID-19, pero después te enfrentas a una situación de una gran deuda, ¿no? De 40,000, $50,000, ¿no? Para una pareja que tiene un trabajo promedio, que recién está iniciando. Realmente era una deuda muy significativa, y entonces entra en otro proceso de problemas económicos, pero eso, por suerte, tiene solución, ¿no? Eso decimos, siempre se puede hacer algo. Se trabajó con toda la comunidad de psicólogos, se hicieron seminarios, donaciones, etcétera, para apoyar. Eso también es algo bueno que surge de la comunidad, el apoyo y la solidaridad. Y en mi país sí hemos visto a muchas personas que han hecho campañas para apoyar a un compañero de colegio, a un familiar, a un colega de trabajo, y también se han visto, como en todo el mundo, pérdidas laborales reales. Entonces también hay que trabajar sobre eso, pero priorizar la salud y decir que si él está ahora vivo, ya es una ganancia, y lo demás vamos a ir trabajándolo en el camino, ¿ok? Ahora, la familia también tiene que estar en ese momento, ¿sí? En un aislamiento, no puede salir. Entonces hay que buscar recursos de cómo
abastecernos de medicamentos y de alimentos, ¿no? En Bolivia, en los mercados se han movilizado porque generalmente hay supermercados, pero lo que más teníamos y tenemos son los mercados de barrio, pero se han organizado de tal manera que hacían delivery a los domicilios y eso también implica una tarea que debe realizar el cuidador o distintos miembros de la familia. También hay una angustia, una incertidumbre en el paciente y la familia porque ¿cuánto tiempo debemos esperar? ¿Sí? Así, por ejemplo, en esa familia que les comentaba del psicólogo que estuvo 3 semanas en terapia intensiva, pues habían otros pacientes que estaban mes y medio, otros 2 semanas, otros que tenían síntomas una semana y después recuperaban muy bien. Entonces, no se podía tampoco, ni se puede saber cuál va a ser la evolución, porque cada paciente hemos visto que es distinto. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, y esas son las experiencias que relatan los pacientes. Me siento muy solo porque tengo que estar aislado. Sí, han habido casos, por ejemplo, de un traumatólogo que él, su esposa y sus 3 hijos han salido positivos a COVID. Entonces tenían que hacer un aislamiento cada uno en su habitación y realmente manifestaban los pacientes, pues me siento solo. Es una enfermedad de la soledad. La familia también se aísla. El paciente pasa la mayor parte del tiempo en el cuarto, en su habitación. Además, esto empeora si es que no hay medios de distracción, ¿sí? Si no tienen acceso, en muchos casos, ni siquiera a un televisor, porque lo van a dejar con la familia, el único televisor que tiene, y el paciente no va a tener este artefacto. Entonces, puede darse un periodo de aburrimiento en el paciente, aparte de los síntomas de depresión, de angustia, de enojo, de miedo, ¿ok? ¿Cómo vamos a atender el estrés que se genera? No solo en el paciente, porque desde un principio hemos visto que la reacción que se tenga en el paciente, que veamos en el paciente, también se presenta en la familia, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que debemos escoger a un cuidador, debemos saber elegir, por supuesto que no hay duda si hay, qué sé yo, la mamá es la que está enferma y el esposo es el que va a hacerse cargo porque después hay 3 niños, ahí no hay duda, la única persona que puede hacerse cargo es el esposo o viceversa, si el esposo es el que está enfermo, pues la esposa es la que va a asumir ese rol. En general, se tiene que tener en cuenta que sea una persona adulta, ¿sí? De preferencia que no tenga enfermedades de base, que no tenga estas condiciones de riesgo y tener siempre cuidadores alternativos. Eso es más fácil cuando tenemos una familia que no está en este periodo de inicio de la familia con niños pequeños. Es más fácil cuando ya tenemos jóvenes que puedan cooperar en todas estas tareas. Pero hemos visto casos, por ejemplo, de médicos, porque aquí, como en todas partes, han sido los primeros en enfermarse del personal de salud por múltiples situaciones que no vamos a hablar ahora. Pero eh, cuando, a pesar de tener condiciones, por ejemplo, en una casa que tendría ambientes adecuados, que se podría aislar, qué sé yo, solo se tiene a la madre que tiene que hacerse cargo de 2 bebés y un niño de 4 años, qué sé yo, entonces se ha visto la necesidad de internar al paciente, aunque no tenga sintomatología muy grave, porque no habían las condiciones para la atención y cuidado en la familia, no porque no tengan recursos,
sino porque no había la posibilidad de tener un cuidador que se haga cargo, ¿sí? En otros casos vemos que ocurre lo contrario. Pueden haber personas adultas que puedan hacerse cargo, pero les decía, son ambientes tan restringidos, familias que tienen pocos recursos y que viven 8 personas hacinadas en 2 habitaciones pequeñas, que esa es toda la vivienda, y esa es una realidad de mi país y de muchos países tercermundistas y de primer mundo también en las comunidades segregadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de aislamiento, de comunicación, de entretenimiento, qué sé yo, estamos hablando también de que son familias que son privilegiadas y que pueden tener los recursos para llevar a cabo estas tareas, pero no siempre se puede realizar esto, ¿ok? Y tampoco, no siempre podemos internar al paciente porque en su casa no tiene los recursos. Hemos visto que se han colapsado los sistemas de salud, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el mismo cuidador? Aparte de monitorizar al paciente, tiene que monitorizar sus propios síntomas para ver si en algún momento no se contagia él también. Entonces tiene que ir controlando su temperatura, si no hay presencia de tos seca, ¿sí? Dolor de cabeza, etcétera, etcétera, que él también tiene que estar atento a si presenta fiebre o no, si le falta el aire, ¿sí? De su misma persona no tiene que olvidarse. Y nuestra labor es psicoeducar en este sentido a toda la familia, ¿sí? Que tenemos que tener cuidado al paciente y del cuidador, porque si no cuidamos al cuidador, después tenemos 2 pacientes, ¿ok? ¿Qué alteraciones psicológicas y emocionales podemos y hemos podido ver en los pacientes con COVID? En este caso yo voy a hablar de los que estaban en casa, de los que permanecían en su domicilio, ¿ok? Pues había irritabilidad, tristeza, depresión, culpa, miedo, angustia, igual que los pacientes que estaban en hospital, ¿no? Y los cambios físicos también. Disminuye el apetito, se sienten embotados, agotados, física y cognitivamente. Dicen. Ellos dicen, es como si me hubieran dado un combazo, un golpe en la cabeza. No recuerdo qué ha pasado muy bien, así como en una nebulosa lo que ha pasado en esos días, ¿sí? Generalmente escuchábamos quejas de que no pueden dormir o que duermen periodos pequeños durante el día y por lo tanto se altera el ciclo circadiano, también de los cuidadores porque están siguiendo el ritmo del paciente, ¿sí? Todos estos síntomas, por supuesto que son de todo paciente COVID-19, también la familia tiene que conocer. Sabemos que en psicología de enlace, que es nuestra labor como psicólogos cuando atendemos un paciente con enfermedad física, no con enfermedad emocional. En este caso, el COVID-19 es una enfermedad física que nos trae sintomatología emocional, sí, pero por eso es que estamos en el campo de la psicología de enlace. Tenemos, al informar qué es lo que puede suceder, qué síntomas puede presentar, qué pensamientos, qué temores, qué emociones. Eso es parte de nuestra labor. Al informarle esto, disminuimos la ansiedad en el paciente y la familia. Y la ansiedad no es buena aliada de ninguna enfermedad. Por lo tanto, ya es un paso importante el poder contener y disminuir esta sintomatología. A nivel cognitivo, la mayoría de los pacientes que he visto, por ejemplo, no recuerdan muy bien lo que ha pasado en esa etapa. E incluso ahora que están en post-COVID, varios se quejan y dicen, tenía algo que hacer y no me acuerdo, y ya me ha pasado varias veces, como que estoy con olvidos más frecuentes. Sé que tengo que hacer 3 actividades, pero después me olvido de alguna de ellas. E incluso
una profesional adulta, cuando volvió al trabajo, decía, realmente yo siento que estoy incapacitada porque no puedo hacer las tareas que hacía en mi trabajo. Es impresionante cómo me olvido lo que tenía que hacer y cómo lo hacía. Entonces, eh, también estos síntomas de alteraciones en la memoria están descritos en la literatura post-COVID-19, ¿ok? Y por lo tanto también atención y concentración se ven afectadas. Ahora, en cuanto al comportamiento, eh, por ejemplo, algunas familias se han aislado, ¿no? Por temor. Algunas realmente se han encapsulado y siguen en una burbuja, ¿sí? Porque pueden hacerlo. Algunos de estos pacientes era porque ya estaban jubilados, por ejemplo, y entonces han permanecido en el hogar y no salen. Incluso ahora que aquí en Bolivia ya se han abierto locales, qué sé yo, eh, no salen hasta ahora. Y les resulta, ellos me manifestaban, es que ya tengo miedo a salir, no solo a contagiarme, sino que ya me resulta extraño el salir de casa, ¿sí? Por otro lado, se presentan no solamente este aislamiento como familia, sino que el paciente, ya lo decíamos, está aislado en un cuarto, se siente solo, ¿sí? Puede consumir sustancias, puede aumentar la impulsividad, que tengan menos control de sus impulsos y que estén más irritables que antes, que exploten con mayor facilidad, ¿ok? Entonces, lo que sugerimos, como hemos estado trabajando, es, eh, por ejemplo, dosificar el aspecto de las noticias, que también es algo que ha sucedido, que todo el día, al principio al menos de la pandemia, cuando estábamos en el periodo crítico, ¿sí? Cuando había más casos cuando ha colapsado el sistema de salud, cuando han habido más fallecidos, etcétera, todo el mundo escuchaba las noticias todo el día. Entonces, recomendamos que no esté viendo las noticias todo el día el paciente porque ya tiene todo este proceso de angustia, de depresión y que se incrementa con las noticias que todo el día transmitían, noticias de pérdidas, de más enfermedad, de más muerte y angustia más al paciente y a la familia. Entonces, intercalar las noticias, porque es bueno conocer e informarse, pero las noticias amarillistas que todo el momento estaban mostrando situaciones muy dramáticas, tampoco es recomendable para el paciente y la familia que está atravesando ya la crisis en casa. Entonces, tomar ciertos descansos, ver qué actividades les son placenteras y puede realizar, porque en un principio algunos pacientes decían, no, no, me gusta leer, pero no tengo ganas, realmente estoy embotado, estoy cansado, me siento fatigado, físicamente fatigado, ¿sí? Y tampoco en el periodo crítico, decían algunos, tampoco puedo estar hablando y jugando con mi familia porque me canso, me agoto, estoy medio somnoliento, tengo ganas de dormir, pero también tengo problemas para dormir después, entonces tengo miedo que en la noche no duerma y entonces me la paso despierto solito, angustiado, ¿ok? Es importante, hemos trabajado con algunos pacientes haciendo relajación y hay los programas de trabajo físico que han hecho los fisioterapeutas españoles que tienen videos preciosos de COVID específicamente con los ejercicios de respiración para facilitar, ¿sí? El ingreso y oxigenación, etcétera. Entonces, todas esas actividades haciendo, pero lentamente y de acuerdo a las posibilidades de cada paciente. Hay que tener cuidado con la dieta, con el sueño, ¿no? Procurar que descanse el paciente y no tenerlo dormido todo el día porque en la noche va a ser peor. Evitar, obviamente,
el consumo de drogas y alcohol, y hay pacientes que tienen problemas de adicciones, con lo tanto, por lo cual se complica aún más esta situación. Entonces, veíamos como alternativas saludables, uno que realice actividades que le agraden y que sean tranquilas, porque en un inicio no pueden realizar actividad física ni siquiera moderada, ¿sí? Es leve. Entonces, estos ejercicios de respiración, escuchar música, en algún momento ver una película si les agrada, o nosotros leer un libro al paciente, que se comunique. La comunicación, al menos yo he encontrado que es difícil de manejar, ¿no? Por un lado, recomendamos, sí, comuníquese con sus amigos, por ejemplo, en el caso de adultos, comuníquese con sus amigos, pero llega un momento en que hay que dosificar. Nos hemos dado cuenta de que si todo el día le llaman, porque obviamente se enteran los familiares, los amigos, los colegas de trabajo, se enteran de que está enfermo el paciente y lo llaman y lo llaman y lo llaman, y eso no permite que el paciente descanse. Eso lo agita más. Entonces, en algún momento hemos recomendado que algún mensaje de chat simplemente, y solo con aquellas personas que realmente son de mucha confianza y que el paciente se siente bien hablando con él, porque también hemos escuchado a algunos pacientes que decían, es que hay algunos amigos, ya no quiero hablar porque solamente por morbo me preguntan, ¿y qué has hecho y cómo así? De no sé qué. Y eso no le trae ningún beneficio al paciente, es más, lo molesta. Entonces, hay que regular también la comunicación, no que se quede aislado y que no hable con nadie, porque realmente es la enfermedad de la soledad, como les decía, ¿no? Sino que pueda hablar, pero con aquellos que sean realmente de mucha confianza y que pueda tener una conversación breve y en cualquier momento pasar al chat simplemente, y cuando él se sienta cómodo pueda terminar esa conversación, despedirse de esta persona de confianza. También algunos enfermos se sentían muy bien cuando hablaban con miembros de su iglesia, algunos eran cristianos, por ejemplo, que tenían una comunidad muy allegada, muy cercana, entonces algunos se sentían bien compartiendo con ellos. Sabemos que la situación de fe y de la comunidad misma ayuda, ¿no? Las redes. Tenemos que informar, obviamente, y esto lo vamos a hacer rapidito, ¿sí? ¿Qué medidas se deben tomar en general? ¿Sí? Si es posible una habitación ventilada, que no exista aire acondicionado, dormir en camas separadas, el distanciamiento, todo esto le informamos, pero estas son medidas generales que las vamos a pasar rápidamente, pero ponemos acá porque muchos pacientes, por ejemplo, una mamá que tenía a su hija enferma, a su hija joven, decía, muchas gracias por haberme informado qué es lo que tengo que hacer con la ropa, con la comida, con cómo voy a limpiar mi casa, cómo voy a entrar al cuarto, porque esas cosas son las que me angustiaban, porque tengo otros hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo limpiar el baño? Cuestiones que a nosotros nos parecen quizás muy simples, ¿no? No mezcle los detergentes, porque por hacerlo mejor mezclamos lavandina con el detergente de ropa y agua caliente, y entonces eso resulta más bien dañino para la salud. Entonces, decir, no, el agua clorada tiene que ser al tanto por ciento, informarle todas esas cosas. Y con los platos de la persona, ok, ponga en un bañador aparte, que en cuanto si el paciente puede hacerse cargo de la limpieza de su habitación y de su persona, está en condiciones, entonces que lo haga. Y si no, lo va a hacer el cuidador con todas las medidas de protección, ¿ok? Esto era lo que decíamos, que debemos darle tiempo de distracción, pero no agotarlo al paciente, ¿ok? Preguntas frecuentes. ¿Y su ropa? ¿Qué vamos a hacer? Entonces,
poner un recipiente con agua clorada, ahí va a introducir toda la ropa del paciente, si es posible, él le da una enjuagada y después se saca y se lleva a la lavadora directamente, se la lava aparte. Los utensilios de cocina son separados, si es niño los juguetes son separados de los otros niños, se tiene que desinfectar, se tiene que ventilar, sobre todo ya sabemos que la ventilación y el cubrebocas son los factores que más se están recomendando para prevenir el contagio. Entonces reforzamos toda esa información y muchos pacientes decían, lo que más me ha gustado es lo que me ha dicho cómo tengo que hacer lo de su cama, lo de su ropa. A veces nosotros no tomamos en cuenta estos pequeños detalles que, como en toda enfermedad, si estamos hablando de una diabetes, tendremos que hablar de su monitoreo, de su control de glicemia, de su dieta, de su ejercicio. En este caso, es parte del manejo de la enfermedad, la desinfección, el distanciamiento, el lavado de manos, la protección. Entonces, debemos informar. El cuidador debe saber todas estas tareas que están acá, cómo manejar los utensilios, la ropa de cama, los juguetes, ¿sí? Cómo debemos también distanciar de las mascotas, ¿ok? Por lo tanto, los cuidadores son los que ahora se van a hacer cargo. Es mejor que el paciente no prepare las comidas de la familia, pero hay casos en que no queda otra opción, entonces se le da medidas de seguridad, ¿ok? Y reforzamos todas estas medidas, no solo en el cuidador, sino en toda la familia, ¿sí? Que estén pendientes de los síntomas, de la alimentación saludable para todos, de ventilar todos los ambientes, de aislarse mutuamente, ¿no? El paciente, la familia del paciente, de tener todas las medidas de bioseguridad, ¿ok? Solo salir en casos de emergencia. Por ejemplo, ha sido frecuente que la familia dice, yo tengo que salir a pesar de estar en cuarentena rígida porque no habían medicamentos y tenía que ir a buscar a las farmacias de turno. En las farmacias habían unas colas impresionantes, no se encontraban medicamentos, ¿ok? Entonces, conseguir oxígeno ha sido una odisea en todas partes del mundo, peor aquí que han bloqueado los caminos donde debían transitar los camiones que traían oxígeno. O sea, ha sido toda una tragedia sobre tragedia. También debemos psicoeducar sobre cómo vamos a manejar la basura que salga del cuarto del paciente, ¿no? De la habitación del enfermo. ¿Ok? Una bolsa especial debe tenerla él, después se la cierra, se coloca en otra bolsa y recién se la pasa a la basura en general. Cuando estamos hablando de pacientes que son niñitos, tenemos que tener en cuenta, obviamente, que él puede estar comunicado, hay formas en que los niños juegan en redes, pero nuevamente, bueno, los niños, la mayoría tienen menos síntomas que los adultos, pero también se han dado casos graves de niños. Entonces, mantener nuevamente la dosificación entre que no esté aislado y tampoco agobiarlo con la comunicación con el entorno social, ¿ok? Debemos mantenerlo entretenido, tratar de jugar con el niño, que arme rompecabezas, que pueda tener sus juguetes específicamente para él, todos desinfectados, no compartir con sus hermanitos, pero el cuidador puede compartir los juegos con el niño, ¿sí? Y organizar estas rutinas donde haya descanso, donde haya juegos y donde el niño también puede expresar las emociones, ¿ok? Finalmente, ya para concluir, se ha encontrado que después de que ya superan el COVID-19, los pacientes decían, bueno, es una gran tranquilidad. Obviamente, ellos describían, ¿no? Uno, por ejemplo, decía, no, es que era impresionante, una semana y media estaba muy mal, no veía así como en nebulosa las cosas y de repente ha sido como un clic que te despierta y ya estás en contacto con todo lo que ha pasado, estás como que más consciente. No es que estabas inconsciente, sino que veías las cosas, pero como en una nebulosa. Entonces te sientes aliviado. Pero también
tenían sentimiento de culpa, algunos decían, han muerto mis colegas, han muerto mis familiares, han muerto mis amigos. Y estaban mejor que yo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ellos han muerto? Yo me siento mal, porque yo estaba peor que ellos, ¿sí? También siguen preocupados porque si bien ellos han recuperado, dicen, tal vez recién se van a presentar los síntomas en mi familia. Entonces hay el temor nuevamente de interactuar con ellos. Y se sabe que tenemos que tener ahora el periodo de distanciamiento tiene que ser también por varias semanas, ¿sí? E incluso algunos estudios nos indican que por meses pueden seguir contagiando. Entonces, mantener las medidas de bioseguridad. Ya sabemos que poco a poco nos van dando la información sobre la pandemia y los medios de contagio, los tiempos, no se sabe si realmente quedan inmunizados los pacientes o van a volver a presentar, pues se han dado casos donde han habido recaídas y ha fallecido el paciente. No se sabe si era que era una complicación del mismo proceso o una reinfección. Ahí hay una discusión científica, eso debemos informarles también. Ahora otros dicen que sí se da una inmunización importante, entonces, pero debemos informarles y eso es lo que ellos mismos dicen, ¿no? O sea, ya tengo miedo y tengo que continuar con las medidas de bioseguridad y todos debemos informarnos. Nuestra función como psicólogos no bajar, ¿sí? Las armas y debemos seguir en la lucha, ¿ok? Perdón. Luego tenemos las reacciones emocionales que se dan en esta etapa post-COVID. Algunos se sienten realmente con sus capacidades disminuidas para realizar sus trabajos cotidianos, ya sea como médicos, como profesores, como abogados, como empleadas del hogar, etcétera. Algunos profesionales decían, como me olvido tantas cosas, me olvido a cada rato lo que tenía que hacer, tengo miedo de no poder volver a ser el buen profesional que era o que me despidan de mi trabajo por esos olvidos. Hay una preocupación y qué pasa si me vuelvo a enfermar, qué va a pasar con mi trabajo, muchos los han despedido, entonces después del COVID hay que trabajar con la crisis económica, como les decía, de ese colega psicólogo que quedó endeudada, su familia, con la crisis laboral porque han perdido el trabajo, si les daban las 2 semanas de permiso y si tenía complicaciones después, en muchos lugares lastimosamente los han despedido después de las 2 semanas de baja, eh, de baja médica y también el sacar otras bajas, el actualizar las bajas era todo un proceso, los hospitales estaban llenísimos, las colas eran impresionantes, entonces algunos no podían hacer ese trámite, en fin, tenemos el problema laboral, el problema económico, ¿ok? Los problemas emocionales que hemos visto, estrés, ansiedad, depresión, también alteraciones cognitivas, sobre todo de la memoria y atención, que estas son las quejas que han referido algunos de los pacientes que se han atendido en esta pandemia y que estaban en casa y que luego han retornado al trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atenta para alguna duda. Si alguien quiere, podemos conversar. Sí, doctora Grisbowski, pasaremos una breve ronda de preguntas. Si es que algún espectador tiene alguna duda, por favor, realizarla mediante el chat para que pueda ser leída y respondida. Tenemos 2 minutos para que revisen sus preguntas en caso las haya.
Bueno, muchísimas gracias. Si es que no hay más preguntas, ha sido un placer compartir con ustedes un poco de la experiencia. E incluso yo he tenido la situación de paciente COVID en casa, o sea, aparte de atender a los pacientes, he pasado por la vivencia porque mi esposo es médico y ha sido de los primeros en contagiarse en el seguro en el cual trabajaba atendiendo a pacientes COVID. Entonces, realmente no solo como terapeuta, sino también como miembro de la familia, donde uno ve que la dinámica se altera, ¿no? La dinámica de la familia cambia. Aparte de hacer todas las actividades, tenemos que atender al paciente COVID y eso requiere muchísimas horas para hacer la limpieza, para hacer la comida, para dar los medicamentos, para hacer la monitorización, para llamar informar a los médicos, para recibir a los médicos, para conseguir la medicación. O sea, son muchas tareas y muy complejas. Y aparte se debe continuar con la vida que teníamos antes, con todas las actividades. Los hijos siguen estudiando y ayudan en toda esta dinámica, ¿no? También se preocupan, también se ponen tristes. O sea, no es solamente el paciente, el cuidador, es toda la familia y se da un cambio drástico en todas las actividades, las funciones, los roles y las formas de afrontamiento son importantes y nosotros debemos dar el apoyo. Y la psicoinformación es fundamental en esta y en todas las enfermedades físicas. Ok, Muchísimas doctora. gracias. Tenemos Gracias a los una coordinadores. pregunta. Bueno, una usuaria nos dice, ¿cuál es el papel del psicólogo en casos del COVID-19? Precisamente en el COVID-19 nosotros tenemos muchas funciones. La primera, como en toda enfermedad, ¿sí?, es dar la información. Nuestra principal herramienta es estar de puente entre el personal de salud y la familia. Siempre en psicología clínica trabajamos con 3 pilares, ¿sí?, que somos es el paciente, es la familia, el personal de salud y nosotros. Nosotros somos la red de enlace, ¿sí?, de estos 3 vectores. Y tenemos que a veces traducir la información que da el médico y que no entiende la familia. Entonces la ponemos de una manera más sencilla, más clara. Por otro lado, trabajamos con el personal de salud para informarle las dudas que tiene el paciente o la familia. Y además de todo este manejo que es de la enfermedad física misma, ¿sí?, debemos conocer y trabajar en forma conjunta con los galenos para mantener informados y resolver todas las dudas respecto al manejo de la enfermedad, al pronóstico, al diagnóstico, al tratamiento, ¿sí?, a la sintomatología. Todo eso debemos informar junto con los médicos, ¿no? Luego, contacto con la enfermera si es que se va a necesitar un tratamiento específico en terapia intensiva, qué sé yo, pero en este caso estábamos en casa, pero hay casos en los que se ha tenido que contratar a la enfermera porque se ha dado medicación intravenosa. Entonces, coordinar también. Y aparte de todo esto que es de la enfermedad física, nos hacemos cargo de la parte emocional, psicoemocional del paciente, viendo las alteraciones emocionales, cognitivas, conductuales, la dinámica misma de la familia que entra en crisis, entonces cómo podemos mejorar, cómo podemos encontrar al cuidador, cómo podemos gestionar las actividades de aislamiento y a la vez de interacción entre todos los miembros de la familia, cómo podemos distribuir roles. En todo eso, nosotros somos importantes y de mucha ayuda. Ok, doctora, muchas gracias. De parte del Colegio de Psicólogos del Perú y de los espectadores, le queremos agradecer su participación en este congreso por habernos brindado esta conferencia tan interesante sobre dinámica familiar cuando se tiene un paciente con COVID-19 en casa. Muchas gracias, doctora. Esperamos verla Ustedes pronto. las gracias infinitas a todos los que han organizado este precioso congreso. Gracias.